Se burló de un niño por ser discapacitado, sin pensar que años más tarde se convertiría en su jefe. Uno nunca sabe quién puede llegar a ser una persona que se encuentra muy por encima de nosotros en el ámbito laboral, como tampoco sabemos quién no lo será. Nunca debemos menospreciar a nadie, nunca debemos mirar por encima del hombro, sobre todo cuando somos adultos y tenemos hijos a los cuales debemos enseñarles a claramente darle el mismo valor a todas las personas, no discriminar a nadie por su aspecto físico, su condición social o incluso su condición médica. Edgar era un niño que, pese a que tenía un pequeño problema para ese punto de su vida, a diario se esforzaba mucho por ir a la escuela, por darle la cara a la vida y confrontar todas las dificultades que a raíz de un accidente se le habían presentado en su corta y joven existencia. Edgar carecía de una pierna, sin embargo nada de esto le impedía ir al colegio. Su madre, Natalia, muy contenta lo llevaba cada mañana hasta la escuela, en donde lo dejaba para luego irse a trabajar. Esta mujer se dedicaba a vender chocolates y caramelos en los semáforos de las pistas más concurridas. Todo esto lo hacía mientras podía dejar a su hijo querido en la escuela. Esta mujer verdaderamente significaba mucho como una madre, pues sacrificaba cuanto tenía y se esforzaba a diario para poder darle a su pequeño niño al menos un pan que comer, pues ella se había quedado como jefa de casa. Tan solo unos 2 meses atrás, cuando su esposo perdió la vida tras irse a pescar a alta mar y no regresar más a causa de un terrible accidente. Desde ese punto Natalia tuvo que aprender a dirigir la casa, a sostener todos los gastos que se encontraban dentro de esta y a trabajar a diario para poder mantener a su hijo y tener algo que pudiera darle de alimento. Pero esta mujer era tan buena y sacrificada y amaba tanto a su hijo que no solamente se preocupaba de que el niño comiera, sino que quería para él un mejor futuro del que ella tenía en ese momento. Quería que su hijo fuera un niño profesional, un buen estudiante, que más tarde se convirtiera en un exitoso hombre. Sin embargo, Edgar tenía una ligera diferencia que lo hacía notarse entre todos los demás, y era que este niño se había encontrado con su padre en el momento en el que el terrible accidente en alta mar ocurrió. Edgar sobrevivió de milagro, pero no quedó ileso de esta terrible historia, pues en aquel fatídico accidente no solo perdió a su padre, sino que también perdió su pierna izquierda, y siendo tan pequeño tuvo que pasar todo un proceso de recuperación muy fuerte, y en el cual tuvo que adaptarse a andar con una sola pierna y la ayuda de una muleta de palo que su madre logró conseguirle en su plena pobreza. Natalia al principio lloraba mucho a escondidas de Edgar, pero Edgar hizo que su madre calmara sus llantos y se repusiera en fuerzas, cuando un día se le acercó y le dijo: «No llores, mamá. Papá me salvó. Me costó una pierna, pero al menos viví para acompañarte, para compartir y seguir honrando su memoria. Y estoy seguro de que él estará muy orgulloso de mí al ver que yo podré continuar con mi vida y superar este terrible accidente. Deberías estar mejor, pues quiero que él también esté orgulloso de ti». Desde aquel día, Natalia dejó de llorar incansablemente como solía hacerlo. Tras un breve tiempo en el que el niño se adaptó a su nueva vida, con una extremidad menos, le dijo a su madre que estaba listo para volver al ruedo, que quería volver al colegio y demostrarle a su padre y a sí mismo que él era muy fuerte y podía con todo lo que estaba pasando. Su madre no estaba segura de si era lo mejor llevarlo de vuelta a la escuela, pues sabía que posiblemente el niño podría sufrir de burlas, pero por insistencia de su hijo decidió arriesgarse y arriesgarlo a él. El pequeño Edgar continuó con su rutina diaria de ir a la escuela, mientras que su madre se iba a trabajar. Pero un día, su madre no llegó a recogerlo. Edgar, por pequeño que era, no entendía bien lo que estaba pasando. No tenía idea de por qué su mamá no había llegado, si ya era tarde. El tiempo pasó, y solo veía que la directora y las profesoras de la institución desde lejos lo veían sentadito junto a sus cosas y lo miraban con una profunda tristeza, como si quisieran decirle algo pero no sabían cómo acercársele. Supo entonces que algo andaba mal,
que algo malo había pasado. Sus compañeros al irse se burlaban de él como de costumbre, sobre todo uno de los chicos, que era el más alto de la clase. Pero ahora las burlas eran más, pues este chico se encargaba de decirle en ese preciso momento en el que Edgar sabía que algo malo estaba pasando, que su mamá ni siquiera lo quería. Por el aspecto que tenía, probablemente nadie en su vida lo volvería a querer, y le decía que él era un niño feo, porque tenía una pierna menos que el resto, y nunca estaría completo ante la sociedad. Le decían que su mamá se había aburrido de tener un hijo como él, y se había ido lejos, y ya no volvería a verla nunca más. Edgar, quien era un niño muy fuerte y soportaba mucho las críticas de sus demás compañeros, esta vez, dadas las circunstancias, realmente se quebró. Pues ahí, cuando la directora se le acercó, le dijo que lo llevaría a una casa donde habrían más niños como él, y ahí le explicarían lo que estaba pasando. Le dijo que no debía asustarse, pues en aquel lugar habrían niños que al igual que él se encontraban a la espera de sus padres. Edgar seguía sin entender mucho de la situación, pero él era un niño muy inteligente, que poco antes de irse del colegio, miró a la directora y le preguntó si acaso su mamá se encontraba con su papá. La mujer, muy nerviosa y muy apenada, no supo cómo responderle. Solo lo abrazó y le dijo que debía ser un niño fuerte, pues ahora su mamá estaba en un mejor lugar. La madre de Edgar falleció trágicamente mientras se encontraba trabajando en un semáforo, limpiando autos y vendiendo caramelos y chocolates. Su final llegó cuando un conductor inescrupuloso la arrolló tras pasarse una luz roja, causando una tragedia en esta pequeña familia de dos. Pues Edgar, tras ser llevado a esa casa hogar, fue adoptado muy pronto por una familia, una pareja de esposos que en cuanto tuvo al niño en sus manos, no dudó en hacerle pasar muy malos momentos. Era un niño inválido, al cual ponían a trabajar día y noche, le hacían trapear el piso, ordenar la casa y limpiar algunas cosas, y pese a que él era pequeño, podía hacerlo, pero con mucha dificultad. Sin embargo, con el tiempo se cansó, pues sabía que esa no era la vida que merecía. Fue entonces cuando Edgar, pese a la gran dificultad que tenía para poder correr, salió huyendo despavorido de aquella casa una madrugada. A la mañana siguiente, sus padres adoptivos, al darse cuenta que el niño había desaparecido, ni siquiera se inmutaron por él. No preguntaron nada y se quedaron callados para que el Estado pudiera seguir dándoles la manutención del niño que habían adoptado. 6 meses fueron los que pasó Edgar en las calles frías, hasta que tuvo suerte de ser encontrado por un hombre anciano que contaba con mucho dinero y que, al igual que él, contaba con una dificultad física muy grande, pues aquel hombre había perdido un brazo en un accidente que tuvo cuando era joven. Este hombre, al ver al pequeño Edgar, se vio reflejado a sí mismo en él, por lo que lo acogió, lo educó y se volvió para Edgar como un padre. Edgar verdaderamente sentía que aquel hombre era la figura paterna que había perdido hace mucho. Con los años hizo de Edgar un hombre de bien, un hombre con valores fuerte e independiente, que no se dejó limitar por la capacidad que tenía, pues llegó a ser un hombre de mucho éxito en cuanto asumió el puesto del mando de los negocios de este gentil hombre, a que con mucho orgullo por años llamó Papá Armando. Cuando don Armando falleció, heredó todos los negocios a su hijo Edgar, quien consideraba como un único hijo. Edgar asumió el puesto como jefe de aquella empresa, un canal de televisión, y un día, cuando se encontraba en su oficina conversando con el encargado de presentarle a los nuevos productores que estuvieran interesados en llevar programas novedosos hasta su canal de televisión, Edgar se dio con la sorpresa de que el hombre que estaba entrando por su oficina para buscar empleo era uno de los tantos chicos que durante su infancia se había burlado de él. Edgar recordó las sabias palabras de su padre adoptivo, don Armando. Nunca debes dejar de ser una buena persona. Una persona que no sabe el perdón no podrá saber lo que es vivir en plena dicha y felicidad.
Esta fue la gran lección que le dejó don Armando a Edgar y la que le hizo sentarse a conversar con aquel hombre. Tras una larga y amena conversación en la cual Edgar le agradeció por haber llegado hasta su canal y haber presentado un atractivo proyecto de televisión, el hombre sonrió muy feliz, pues sabía que había recibido el puesto de trabajo como productor, y Edgar, para felicitarlo, se levantó del asiento de su escritorio, y al pararse de la silla y ser ayudado por su asistente para poder caminar con una muleta, el hombre, que había ido a buscar empleo, se dio cuenta de quién era ese señor que estaba detrás de aquel gran escritorio de jefe. Lo reconoció de inmediato, pues desde que había entrado a esa sala, el rostro de ese hombre se le hizo muy familiar. Aquel hombre que había llegado a pedir el trabajo, en ese momento sintió una profunda pena y vergüenza por lo cruel que había sido con él, con quien era su jefe ahora, pero que en algún momento había sido un pobre niño, a quien le había dicho que nunca tendría futuro y que nunca sería amado. Este hombre, pese a los años, aún recordaba aquella época de su vida. Al igual que Edgar, tuvo valor para acercarse y pedirle perdón. No le negó que lo había reconocido, pero sí le negó que él seguía siendo el mismo tipo de persona. Edgar asintió con la cabeza y dándole unas palmadas en el hombro le dijo que es importante siempre hacer el bien, sin mirar a quién. Hasta aquí la historia de hoy, mis queridos oyentes. Espero que esta historia les haya gustado lo suficiente como para dejarnos un me gusta por este video. Si fue así, no olvides hacerlo. Y espero verte en el siguiente relato, por tu canal de siempre,